ha sido fácil. Vamos a ver a continuación La importancia que cumple la abuela materna en nuestra vida. Qué abuelita tierna. ¿Qué sabes de tu abuela materna? Nos dice ahí esa bella imagen. Bueno, de acuerdo a una investigación del Instituto Nacional de Ciencias de la Salud Ambiental con sede en Estados Unidos, afirma que las mujeres heredan la información genética y el temperamento de las abuelas maternas. Por lo tanto, sería la abuela materna en el transgeneracional la responsable del traspaso de la información del clan familiar, tanto a nivel genético como de los programas del clan. La abuela entonces es la encargada de traspasar la historia que vivieron las mujeres de nuestro clan. Todo aquello que no fue resuelto, eso ahí que quedó como secreto, eso que no se contó para evitar la vergüenza en la familia. Cuando tu abuela estaba embarazada de tu madre, como podemos ver ahí, ya este feto se formó a partir de un óvulo de tu abuela, que durante la gestación formó sus propios ovocitos, donde uno de esos ovocitos, el óvulo, al unirse al espermatozoide de tu padre, dio origen a tu existencia. Es decir, fuiste gestada o gestado con un óvulo que se formó dentro del vientre de tu abuela materna. La magia de la naturaleza, ¿verdad? Estos óvulos están envueltos en el ADN mitocondrial, ¿ya? Y en este ADN mitocondrial está registrada toda la información de lo que vivió la abuela durante tu embarazo. Por lo tanto, la información que nos traspasa la abuela no es solo genética, sino que también nos traspasa los programas que la han marcado, es decir, sus emociones, sus vivencias, tanto de alegría y también de sufrimiento y dolor. Queda registrado entonces cómo vivió nuestra abuela materna en el embarazo de nuestra madre. Por ejemplo, si el embarazo fue deseado o si este embarazo fue producto de una violación, si nuestra madre nació fuera del matrimonio o si el abuelo ni siquiera se enteró del embarazo, o si formó familia con el hombre que ella realmente amaba, o si fue finalmente un acuerdo a lo mejor entre sus familias. Si se sentía protegida, contenida por el abuelo, o se sintió abandonada por él, o se sintió abandonada por su propia familia, si se sintió rechazada por su familia política, si pasó necesidades económicas, en fin, ahí está todo registrado, todo lo que vivió la abuela durante el embarazo de mamá. Todo lo que la abuela vivió en el embarazo de tu madre fue programado en tu madre y en ti. Hay que destacar además que estos ovocitos ya vienen con una carga energética de la madre de tu abuela y de su propia abuela. Es decir, a través de las abuelas nosotros vamos heredando toda esta historia que se gestó. ¿Ya? La abuela materna nos hereda la mayor carga genética del clan, nos dice esa imagen. Por lo tanto, el óvulo lleva la información genética, es decir, es la que nos aporta todos nuestros rasgos físicos, como el tono de la piel, como el color de los ojos, como la textura de mi cabello, ¿verdad? Algún tipo de enfermedad, a lo mejor que se supone que es hereditaria, o los gestos y el temperamento de la abuela. Toda esta información queda grabada en cada ovocito y el óvulo pasa la información exclusivamente de las mujeres a sus hijas.
Cuando una mujer queda embarazada de una niña, el feto ya tiene formado los ovocitos de los que saldrán miles de óvulos que genera en su vida adulta. El ovocito del cual nació tu hijo posee la carga genética de su madre. Por lo tanto, todos tus hijos tendrán el mismo material genético. De ahí que se producen nexos que son capaces de traspasar las generaciones. ¿Han escuchado ustedes alguna vez que la genética a veces se salta una generación? Sí, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que el óvulo de donde sales lleva la información de tu abuela materna, porque ya estuviste dentro de su vientre, absorbiendo todas sus emociones, todos sus conflictos, todos sus dolores, todos sus dramas. Entonces, muchas de las experiencias y sensaciones que experimentas en tu vida van a ser una resonancia de todo lo que tu abuela haya vivido mientras estuvo embarazada de tu madre. Por eso es tan importante conocer las historias de nuestros antepasados. Cuando tomas conciencia de la vida que llevó tu abuela, te podrás dar cuenta que muchos de tus miedos son miedos y conflictos de tu abuela. Por amor y lealtad, puedo heredar parte de los programas de mi abuela paterna también. Ahí Suimei nos va a comentar qué pasa con la abuela paterna en un momentito más. Entonces, ¿cómo nos pueden afectar sus vivencias? Para nadie es un misterio que antiguamente la vida era bastante más dura para las mujeres, ya muchísimo más dura de lo que es ahora. Por ejemplo, si la abuela se sintió abandonada durante el embarazo de su mamá por su pareja, posiblemente sus nietos tengan conflictos en sus relaciones de pareja, ¿ya? Es decir, de sentirse abandonados o sientan que siempre son abandonados. Otro caso puede ser si la abuela tuvo que dejar de trabajar o la despidieron producto del embarazo, es posible que sus nietos puedan llegar a tener conflictos en relación al trabajo, o no pueden concretar un trabajo, o vivo una situación complicada cada vez que quedo embarazada con respecto al trabajo. Heredar programas no significa que estemos condenados a vivir de igual manera, nos dice ahí. Cuando en terapia pregunto por la abuela materna, a veces me dicen, mira, yo no la conocí mucho, ¿no? Solo sé que se casó muy joven y como a los 14 años la casaron con mi abuelo, que ya era bastante mayor, ¿ya? Antiguamente, los 14 años de antes eran muy diferentes a los 14 años de las niñas de hoy. ¿Ya? ¿Ustedes creen realmente que esa niñita de 14 años, es decir, la abuela, podría haber disfrutado de su sexualidad? ¿Ya? Más aún cuando estamos hablando de un señor mayor, de un señor con cero inteligencia emocional, fríos, distantes, machistas, violentos, indiferentes, alcohólicos a lo mejor. Hay ocasiones en que el abuelo quedaba viudo también, por ejemplo, y lo casaban con la cuñada, ¿ya? Para que se hiciera cargo de los hijos. O si eran violadas y quedaban embarazadas, las casaban con el violador para no vivir la vergüenza de ser una madre soltera. Si a la abuela la obligaron a casarse por una buena posición, siendo que estaba enamorada de un novio al cual no lo aceptaron nunca, es posible que la consultante solo se relacione con amores imposibles, es decir, que ya estén comprometidos o bien estén casados. Transmisora de sabiduría, a menudo las abuelas son consideradas portadoras de sabiduría y experiencias, ofreciendo consejos y enseñanzas a las generaciones más jóvenes. Eh, Muchas consultantes vienen porque no se explican por qué no puedo mantener una relación de pareja armoniosa, ¿ya?
En una oportunidad, una consultante me comentaba que ella maltrataba mucho a su pareja, por tontera, ¿ya? Porque dejaba la tapa del baño levantada, porque no cerraba bien la pasta de dientes, o porque no cerraba la ventana o las cortinas como ella quería, ¿ya? Y frente a estos pequeños detalles, ella se desesperaba, ¿ya? Y lo más terrible para ella es que comentaba que él era un amor, ya, es tan paciente el pobre, pero no lo puedo controlar. Ella decía, es superior a mí, ¿ya? Por lo tanto, estos programas son inconscientes, ¿ya? No es que la abuela los haya compartido, pero es importante tenerlos conscientes para poder sanarlo, ¿ya? Lo más probable es que la abuela ahí tuvo conflictos con el abuelo y por lo tanto ahí viene arrastrando una rabia desatada con quien era su esposo, ¿ya? Y ella se desquitaba con su pobre marido. ¿Por qué heredó esa información de la abuela y no del abuelo? ¿Ya? Bueno, el abuelo también es un protagonista activo de esta gestación, pero el abuelo trae la información mitocondrial en la cola del espermatozoide. Y en el momento de la fecundación, la cola se queda fuera del óvulo, ¿ya? Por lo tanto, ahí se pierde gran parte de esa información. Esta teoría, según estudios más recientes, aseguran que la carga genética que transfiere el hombre, aunque es menor esta transmisión, tiene mucho más peso y es determinante en el caso de ciertas enfermedades hereditarias, como por ejemplo la esquizofrenia, la obesidad o la diabetes tipo 2. Debemos tener en cuenta que una niña nace con todos los óvulos que tendrá en su vida adulta. En cambio, un niño comienza a generar espermatozoides solo a partir de la adolescencia. ¿Ya? Esa es una gran diferencia. Por lo tanto, no importa cuánta afinidad, cuántos recuerdos o información pueda uno tener con la abuela materna, aún más es posible que ni siquiera se conocieran. Ya hay consultantes que dicen, no, falleció antes que yo naciera, o vivía en el campo y nunca la vi, ¿cierto? No importa. Ya estamos unidas a ellas por los genes y eso es algo que se hereda. Cuando nosotros empezamos a tomar conciencia de lo importante del legado de la abuela materna en nosotras y comprendemos y aceptamos finalmente su historia, solo nos queda agradecerle la vida que nos llegó a través de ella, honrarla y abrazarla simbólicamente si es que ella ya no está a nuestro lado. Pero, atención, debemos dejar con ella lo que es de ella y así poder liberarnos y dejar de cargar esos programas que no nos corresponden. Y desde la observación consciente, desde la mirada inocente, desde el amor sin juicio y sin drama, darle un lugar en nuestro corazón. Cuando una mujer queda embarazada de una niña, el feto ya tiene formados los ovocitos, estamos reforzando ahí, de los que saldrán miles de óvulos que generan en su vida adulta, que generará en su vida adulta. ¿Ya? Eso sería entonces. Y vamos a ver con su email qué pasa con la abuela paterna. Muchas gracias. Bueno, aquí como Suilar explicó tan bien y tan detalladamente desde la biología, ¿cierto? Tenemos información que heredamos genéticamente y directamente de nuestra abuela materna. Pero ¿qué es lo que tenemos que ver también? Recordemos, espérate, voy a colocarme acá. Recordemos, como lo vimos con Bruce Lipton, que con los ejemplos y de los experimentos que él hizo, nos mostró que efectivamente podemos nosotros transformar y manipular de cierta manera la información genética que heredamos, ¿ya?
Es decir, lo mismo que con el suicidio, si crecemos en un entorno distinto, aunque nuestra abuela haya sido con ciertos patrones que no son muy apropiados desde lo social, podemos transmitir y podemos modificar esto. La abuela materna tiene un carácter que podría ser, por lo general, más fuerte y heredamos por lealtad, es decir, desde la biología, desde el ADN, hay información que se nos transmiten, como que antes de hacer este diplomado, tú mirabas a los hombres con los ojos de tu abuela materna. O sea, tu abuela materna está activa el primer programa que te dice, cuidado con los hombres, son malos, son violadores. Es el primer instinto que tenemos en nuestro ADN de pensar como son los hombres, viene heredado por el vínculo de las mujeres. Ahora, por lo general, suele ocurrir que quien crece más cercano a una abuela materna tiene menos contacto con la paterna y viceversa, ¿ya? Es lo que se puede también analizar. Aquí tenemos nosotros a que la abuelita paterna, ¿cierto? Nos carga las tradiciones, la historia, la cultura, ¿ya? De nuestro árbol genealógico. Conexión entre generaciones, ¿ya? Ella nos conecta con los descendientes, no solo con el padre, sino con toda la ascendencia. Por lo general, los que somos madre de hijo em, tienen la tendencia a que se transmita más las herencias transgeneracionales, como colócale el nombre de tu abuelo, de mi padre, ¿ya? O sea, tienen eso. Si el hijo tiene un hijo, le dice, colócale el nombre de mi papá. Mantengamos nosotros, porque tienen ese lado, esa como lealtad más por la figura del padre, por lo general. Las abuelitas paternas son guardianes de la historia familiar, ¿cierto? Em, con lo que recién acabo de hablar, que transmite las tradiciones, las historias, es la que impulsa a recordar, es la que podría en algunos casos más hablar de su pasado, de lo que vivió, de lo que existió. El coraje de nuestras abuelas nos impulsa a ser valientes ante la adversidad. Y la pregunta también para ustedes es, ¿no? Papel, dinámica familiar, relación con los miembros de la familia, en lo que finalmente se une. Ustedes podrían analizar un autotrabajo. ¿Con qué abuelita yo me siento más cercana? ¿De qué abuelita yo siento que tengo una lealtad? ¿Por quién estoy repitiendo un patrón? Esta abuelita Angélica quedó sola y yo estoy quedando sola. ¿Para qué podemos identificar un patrón? Para ver la forma en que se armó ese patrón, cómo lo vivía mi abuelita, cómo era, porque si yo quiero tener otra vida, tengo que hacer las cosas distintas a cómo lo hizo mi abuela, independientemente ya si es la abuelita materna o paterna. En la clase que hablamos acerca de los nombres, recordemos que no es una condena de muerte llamarte María igual que la abuelita María y ya quedó sola. Va a depender mucho de tu trabajo personal, de lo que tú estés haciendo. Nada es absoluto, no significa que tú heredaste un nombre y que estás condenada a vivir exactamente igual como la abuelita. Nosotros podemos ahora honrar las memorias de nuestras abuelas que sí sufrieron, que sí tuvieron sueños, que sí se frustraron en muchas cosas, pero también tuvieron una gran fortaleza. Tenemos que situarnos en la época en que ellas fueron mujeres, muchas de ellas donde el patriarcado dominaba la sociedad, donde no tenían derecho a voto, donde estaba absolutamente prohibido tomar pastilla anticonceptiva, donde no tenían derecho a estudio, donde se privilegiaba a los varones antes que las mujeres, donde fueron criadas para ser esclavas de una familia. Primero la esclava del hogar
materno para luego convertirse esclava de su propia familia, atendiendo a cuanto hijo ella traía al mundo y más encima se le culpaba. Yo en mis terapias y en mis cursos tengo muchos testimonios donde el hombre le dice, fue tu culpa, ¿ah? Te quedaste embarazada de nuevo. Entonces sí que han vivido historias de dureza mucho más duras a nivel emocional que le hemos vivido nosotras. Entonces honramos su existencia, lo fuerte que ellas han sido, porque esa fortaleza siempre se transmite. Y con esto damos terminado el módulo de la abuelita, de las abuelas, materna y paterna. Y yo quiero dar un homenaje también a mis abuelitas materna, que partió hace muchos años, y mi abuelita paterna, mi apo, que partió en el 2021. Mi apo era, cuando yo crecí con ella, viví en la misma casa con ella. Y después cuando yo con Sulan empezamos a hacer el diplomado, yo le llevaba el iPad y le mostraba algunas imágenes de la clase, algún video mío de Mindalia, de YouTube, y ella se ponía los lentes y escuchaba y ella siempre me acuerdo que me decía, Meisita, como me decía ella a mí, Meisita, qué pena no haber sabido esto antes. Yo le dije, no, pues todo lo contrario, tienes que agradecer, nada de pena. Imagínate que tú hubieras muerto esta vida sin tener este conocimiento del machismo que le tocó vivir a ella y tanto. Entonces nosotros venimos de un linaje fuerte. Podemos a veces encontrarnos débiles que nos ha costado, pero lo cierto es que finalmente heredamos de una fortaleza de las mujeres increíble. Muchas, muchas gracias.